Vámonos a debate y le doy la bienvenida al doctor Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, autor del libro Marketing Político y el Andrés Manual de Marketing. Gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, querido Beto? Gustavo, sin duda alguna, pues bueno, toda esa cultura de centralismo que tenemos en este país, que no lo hicimos nosotros, no lo hiciste tú, lo hicieron desde hace... 200 años, 220 años, todo se centra en la capital del país, en la Ciudad de México, y eso le da una especial atención. Digamos que aquí sigue siendo el detonante a nivel nacional. ¿Cómo podemos analizar, Gustavo, la importancia que tiene la capital del país sobre otras entidades? Claro que sí, bueno, pues para empezar, es la sede de los poderes de la Unión. Es principal motor de la economía también del país, junto con el estado de Nuevo León. Y bueno, pues también es el lugar donde existen más universidades, ¿verdad? Entonces es donde también se concentran justamente los debates de lo que va a ser la planificación o de lo que va a ser, digamos, en los siguientes años, ¿no? En el porvenir de nuestra nación. Entonces, casi todo se va a terminar definiendo en la Ciudad de México, ¿no? Eso sabemos que los intereses económicos, los intereses políticos, pues obviamente van a terminar siendo dirimidos en esta capital. Así que, Gustavo Pérez, vamos a darle la bienvenida a Roxana Juárez, analista senior de Southern Pulse. ¿Cómo estás, Roxana? ¿Cómo ves la Ciudad de México? ¿Tiene una importancia, relevancia? Aquí están los poderes, es una población de casi 9 millones de habitantes, la zona conurbada de más de 20 millones de habitantes. ¿Cómo la ves? Hola, ¿qué tal, Alberto? Gracias por la invitación. Mira, pienso que ha habido una evolución en el sistema político mexicano que tiene que ver con la Ciudad de México. Recordaremos que fue Distrito Federal. Quizá los jóvenes que ahora queremos que sí voten en estas próximas elecciones ya no les tocó esta etapa en que era un Distrito Federal, donde no había un sistema político propio de un Estado, de esta configuración estatal. El tema de la Ciudad de México es muy interesante. Recordemos que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, salió de la Ciudad de México y verdaderamente fue escalando algunos escalones. Ahora, ¿qué pasa con el federalismo en México después de la transición? Una transición muy prolongada, democrática que hemos tenido en México, todavía no logramos consolidar esta. Pero ¿qué pasó después de la alternancia del poder? Bueno, pues se hizo un gobierno estatal con sus alcaldías. Esto no existía antes, tú recordarás. Entonces, es muy interesante cómo se ha configurado, pero lo más importante es que se quedó no solamente el estigma, sino se quedó la administración propia de un país centralizado, donde están los poderes de la nación, donde se toman una serie de decisiones. Aquí vive la mayoría de los diputados federales, los senadores. Entonces sí es muy importante, es muy interesante hablar de la Ciudad de México como un paradigma en estas elecciones. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un problema. A mí me cuesta mucho trabajo entender que en una Ciudad de México donde coexisten los poderes de la nación, tengamos organizaciones delictivas como la Unión y una serie de cosas que ya sabemos, seguramente tu auditorio conocerá. Gustavo Pérez, si bien el primer estado que fue gobernado por la oposición fue Baja California, 1989, Ernesto Rufo Appel. Pero de ahí, la primera gran entidad, o sea, el cambio democrático en el país empezó en 1997, en el entonces Distrito Federal. Cuauhtémoc Cárdenas gana con un movimiento de izquierda a un PRI que venía, pero avasallando y la hegemonía la tenía completa. Entonces eso también le da una particularidad que es un buen termómetro nacional, la Ciudad de México.
Sí y no. A ver, sí, porque obviamente los grandes debates, como lo comentábamos también, lo estaba apuntando muy bien Roxana, pues gran parte de lo que va a ser, lo decíamos, la proyección política, la proyección económica de los siguientes años en general en el país, pues va a pasar por el piso de la Ciudad de México. No obstante, y esto es algo que hay, es un tema para debatir, la Ciudad de México también tiene, digamos, su propia lógica, y su propia lógica, digamos, que también es más rápida en cuanto a lo que se puede reaccionar y a los planteamientos. Incluso en esta situación me refiero a los planteamientos ideológicos, porque hay que recordarlo muy bien, la Ciudad de México pues fue la primera que de alguna manera le entró a los gobiernos de izquierda, ¿no? Cuando pues la izquierda era una situación que el cleavage, digamos, la ruptura social de izquierda a derecha, pues todavía no era comprendida por el resto del país. Incluso yo sigo dudando que para muchos estratos sociales sea comprensible a qué se refiere la ideología de izquierda o de derecha. No obstante, y creo que esta es la situación que nosotros tenemos que tener en la perspectiva, es que lo que vayamos viendo dentro del comportamiento político electoral e incluso de cómo se mueven los poderes fácticos, como lo mencionaba Roxana, dentro de la Ciudad de México, también es un escenario que puede darnos clave para entender lo que pasa en el resto del país. Y sobre todo porque en la Ciudad de México, pues obviamente tenemos una estructura administrativa diferente en la cual, pues, gran parte de lo que va a ser el cómo se gobierna, pues depende de las alcaldías, es decir, de los gobiernos locales, pero con una fuerte intromisión, y esto ha sido una intromisión histórica de lo que va a ser justamente ese poder federal. Y no es menor el tema, porque la cuestión de lo que empezamos ya a tocar, que es el tema del crimen organizado, pues hay que recordar que a partir de la reforma constitucional del 2008, pues sabemos que la comisión de delitos de alto impacto, es decir, que se convierten en crimen organizado, pues es esta suma de que más de 3 personas en un acto de flagrancia, pues se considera de esa manera. Y eso sí le corresponde efectivamente a lo que va a ser el Poder Federal para, pues, tenerlo en contención o resolver los casos. Y es que aquí está todo centralizado y tenemos esa costumbre, Roxana. Los 3 debates presidenciales van a ser en la Ciudad de México. Ya habían hecho el ejercicio de llevarlos a otros lados y sigue siendo en la Ciudad de México. Gustavo, Roxana, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este debate, las elecciones aquí en la Ciudad de México. Roxana Juárez, Gustavo Pérez, regresamos con este debate. No sé si vale la pena, yo creo que sí, Roxana Juárez, el establecer cómo se ha gobernado este Distrito Federal y ahora la Ciudad de México. En 1997 fue Cuauhtémoc Cárdenas ya como el PRD. El último del PRD fue Miguel Ángel Mancera en 2012. Y ya después hubo a la mexicana esa separación, pero era una misma izquierda, ahora ya ampliada, y fue Claudia Sheinbaum en 2018 ya como Morena. Pero digamos que gobiernos de izquierda desde 1997 hasta el actual son los que han dominado el panorama. ¿Esto a qué lo podríamos atribuir, Roxana? Bueno, con la transición democrática de la que hablábamos hace un momento, hubo una reconfiguración en el país muy interesante, pero es una transición que tenemos que recordar, Alberto, que no termina. O sea, no hemos logrado la consolidación que necesitamos. ¿Cuál es el problema por el cual no hemos logrado consolidarnos democráticamente? Bueno, no tenemos rendición de cuentas. Por desgracia, después de la alternancia en el poder, los 2 primeros gobiernos, estos periodos presidenciales tan largos, demasiado largos, es un país verdaderamente tercermundista desde ese punto de vista, porque tendríamos que tener periodos un poco más cortos y que la gente decidiera si nos quiere reelegir, como muchos países. En fin, pero lo que es interesante es que en esos 2 primeros sexenios, después de esta alternancia en el poder, no hubo un verdadero trabajo sobre combatir la corrupción. No se logró en 12 años combatir la corrupción.
Y me parece que eso para la gente fue muy importante, porque estamos hablando de un cambio generacional. Por ejemplo, personas como yo, que tienen más de 50 años, íbamos a las urnas a votar con la esperanza de que hubiese una alternancia. Se logró la alternancia, y después de esta alternancia, bueno, tenemos más partidos políticos, una serie de reformas en el sistema electoral, que democracia tenemos que entender que no solamente es el sistema electoral, son millones de otras cosas, pero bueno, hubo una serie de reformas para mejorar nuestro sistema electoral. Por fin logramos los mexicanos tener un sistema electoral transparente, donde pudiéramos saber, pudiéramos confiar por lo menos que ir a votar nos iba a hacer justicia a nuestro voto. ¿Qué pasa después? Sí, muy bien, todos podemos hacer esto, traemos a un partido de izquierda pensando que va a haber un cambio en este paradigma, pero ¿qué pasa? Recordemos que las últimas veces en que han votado los ciudadanos para regresar nuevamente al PRI, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, y ahora con Morena, fue en gran medida un hartamiento por la corrupción. A mí me parece que el meollo del asunto es la corrupción, y es lo que nos tiene padeciendo la delincuencia organizada. Gustavo Pérez, porque ¿cómo ves esta situación? Aplicado en la Ciudad de México, también, pues, ¿cuál es la perspectiva? ¿Por qué ha dominado la izquierda? ¿Por qué eligieron a Claudia Sheinbaum en lugar de una figura muy mediática como Harfuch? Que Harfuch, hijo de Marcelino García Barragán, priistas de toda la vida. O sea, esto es una mezcolanza, Gustavo Pérez. Sí, bueno, en general Morena, hay que decirlo de esta manera, Morena va a ocupar justamente de lo que empezaba yo a decir, el cleavage que dejó el PRI. El cleavage, con decir el cleavage, me refiero a una castellanización que se le conoce como clivaje social, es decir, una ruptura social. Esa ruptura social que representó durante tantísimos años el PRI, de un régimen de partido hegemónico, de un gobierno que se encargaba de resolver en los mínimos, pero al fin y al cabo de resolver, con la fuerte indicación hacia la sociedad de que pues no tenía que involucrarse realmente en las cuestiones políticas, lo único que tenía que hacer pues era seguir con el día a día y dar un respaldo de alguna manera en ese contexto, ¿no? Un respaldo institucional. Ese lugar que había dejado durante un tiempo el partido hegemónico, pues fue recuperado justamente por el partido de Morena, ¿no? Que sabemos nosotros que es una reconfiguración de elementos de la izquierda que había sido este estilo de socialdemocracia con el PRD, pero que terminó siendo un partido pues de masas, terminó siendo un partido mucho más de corte populista, y entonces pues lo que estamos viendo justamente es esa reconfiguración que para mí, en mi perspectiva como politólogo, pues ya en este momento ya está más que configurada, ¿no? Es decir, ya en este momento lo que vemos es que la gente en la Ciudad de México pues está recurriendo a ver quién le puede resolver algo, ya no es una cuestión tanto ideológica. Por eso es que hemos visto que en el 2021, a pesar de las perspectivas que tenía el propio partido de Morena, pues prácticamente perdieron la mitad de la ciudad, ¿no? Es así de claro. ¿Por qué? Pues porque la gente en la Ciudad de México, la gente es ansiosa, la gente es bulliciosa, la gente que trata de buscar una solución a los problemas, y no me digan que no, porque esta ha sido la tónica prácticamente desde el temblor de 1985. La gente no va a esperarse a que el gobierno llegue a resolver, va a tratar de hacer lo que tenga en sus manos y de frente, y por eso es que estamos viendo que en este escenario, pues lo más probable incluso es que se llegue a dar esa situación de un cambio hacia la derecha, y no por una cuestión ideológica, sino simple y sencillamente porque hay vacíos en la resolución de esos problemas. ¿Podría haber ese cambio, Roxana Juárez? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con este debate. Elecciones aquí en la Ciudad de México. Es momento de escuchar a los candidatos a la presidencia de México. Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez y Xóchitl Gálvez darán sus propuestas. Primer debate por la presidencia de México. Al finalizar, quédate con nosotros. Mesa de análisis y debate. Domingo 7 de abril en Mega Noticias.
Ya viene el debate, los invitamos próximo domingo a que lo vean, el debate presidencial y después el post-debate que tendremos aquí en Mega Noticias. Roxana Juárez, entonces, hablabas tú de ese cambio generacional que ya hay. Entonces, estos nuevos votantes, estos jóvenes votantes, no han visto gobernar al PRI en la Ciudad de México. Muchos de nosotros sí los padecimos mucho tiempo. ¿Eso va a influir? ¿Cómo está esa situación? ¿Lo tiene garantizado Morena la Ciudad de México? No, fíjate que a mí a ver, Gustavo dijo una cosa muy interesante que me pone a pensar lo siguiente. La Ciudad de México es muy interesante, lo que dijo él es absolutamente cierto. Hay un desarrollo, digamos, de una cultura política más importante, porque hay una interacción económica más importante, hay una cantidad de gente que confluye en las relaciones económicas en la ciudad. Mira, hay un dato muy interesante de la encuesta nacional de victimización que nos indica que el 78.6% de la población considera que vivir en una entidad federativa es inseguro. O sea, pareciera que la Ciudad de México pareciera que todavía hay una percepción de seguridad, aunque más del 78% piensa que personas de más de 18 años creen que es inseguro vivir en otro lugar. Ahora, ¿qué pasa con la Ciudad de México? La Ciudad de México, el tema es que las políticas públicas, digamos, que le conciernen, no les ha afectado tanto, por ejemplo, en los estados de la República, donde aunque tenemos un federalismo que realmente no se ha llevado a cabo en su totalidad, porque, a ver, no hay grandes libertades, por ejemplo, para los gobiernos de los estados para cobrar impuestos. Hay una serie de restricciones para que ellos tengan sus propias, digamos, su propia evolución, su propio desarrollo económico. En la Ciudad de México esto no se siente realmente. Ahora tenemos un problema del agua, por ejemplo, en donde sí lo vamos a padecer seriamente, lo estamos padeciendo, pero ya estamos en un problema, ya en un tema terminal. O sea, realmente nunca nos cuestionamos la gente que vivimos en la Ciudad de México una serie de cuestiones que sí se cuestionan en otros estados, válgame la redundancia. Por ejemplo, en Michoacán, seguramente el tema, por ejemplo, agrícola, dejemos de lado la delincuencia organizada. Por ejemplo, el tema agrícola seguramente se lo cuestionan. Yo me acuerdo a principios de este sexenio en Guerrero se cuestionaban, por ejemplo, la repartición de los fertilizantes, que no los pudieron, no lograron repartirlos porque había unos superdelegados que inventaron y que entonces a través de ellos se les iban a entregar estos fertilizantes. Entonces hubo ahí un lío. Y así sucesivamente los estados tienen como problemas mucho más tangibles que ellos pueden entender. Nosotros en la Ciudad de México tenemos una cantidad de problemas. Hemos visto el deterioro paulatino de la Ciudad de México. El tema del transporte es impresionante, pero sobre todo lo más importante es que relacionamos el discurso político sigue siendo la pobreza contra el crimen organizado, por ejemplo, y no es cierto. O sea, no por ser pobre tú eres criminal. En realidad es un tema estructural. ¿Por qué? Porque los gobiernos son corruptos y porque no porque no rinden cuentas y porque no hay un Estado de Derecho sólido. Esa es la razón por la que hay pobreza. En realidad es al revés. Hay pobreza porque la gente no quiere invertir en un lugar donde hay crimen organizado, donde te extorsionan. Porque ese es importante ese tema, Roxana, porque los gobiernos actuales, el gobierno actual en la Ciudad de México presume de que aquí no hay homicidios como en otros lugares. Pero ¿qué tal, Gustavo, el robo de celulares? O sea, no puede ir uno a un concierto, los chavos no pueden ir porque te bolsean el celular. No puedes ir a un partido de fútbol porque te bolsean el celular. No puedes andar en la calle porque adiós celular. O sea, pues sí, en homicidios estamos bajos, pero no en crímenes, Gustavo. Bueno, ni tan bajos, porque de 2018 al 2023 hay 14.627 carpetas por homicidio doloso.
entonces tampoco andamos muy bajos. Y algo que hay que destacar es que digamos, las alcaldías donde hay más instancias justamente de homicidios dolosos, pues es Iztapalapa, la alcaldía, pues de donde proviene una de las candidatas, ¿no? Que Sí. es el caso de Clara Brugada, segundo lugar Gustavo Madero y tercer lugar Venustiano Carranza. Ahora, también en cuanto, digamos, ya a lo que va a ser las carpetas de investigación total, Iztapalapa sigue apareciendo como primer lugar con 16,628 carpetas de investigación, le sigue Cuauhtémoc y le sigue la Gustavo Amadero. Sí. Ahora, esto es curioso porque en cuestión de percepción, la percepción indica, este es un dato del INEGI, que pues ahí sí hay otra vez coincidencia, la alcaldía que se percibe como más insegura es Iztapalapa con el 75.1%. Y por supuesto que si el río suena, pues es porque homicidios lleva allí, ¿verdad? Sí. Pero lo que se me hace curioso es que otras alcaldías aparecen en esta cuestión de la percepción muy altas, como es el caso de Xochimilco, como es el caso de Tlalpan, pero ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque yo les decía hace rato, y tiene mucha razón lo que estaba poniendo ahorita sobre la mesa Roxana, yo sí alcanzo a ver que es un problema de el diseño de políticas públicas, porque ¿qué puede hacer una alcaldía en realidad ante delitos de alto impacto y no como lo estábamos planteando, que son delitos de bagatela? Así se le conoce, por ejemplo, los robos a celulares, a tapones de automóviles, sí, o los espejos, que son cosas que le ocurren a cualquier ciudadano, robo a transeúnte, por ejemplo, ¿no? Pues ese tipo de delitos, la verdad es que no generan tanto daño a la sociedad como si son, por ejemplo, los secuestros, como si son las extorsiones, y eso tiene un contexto distinto. Y sí, pues miren, por ejemplo, el caso de los homicidios, tenemos que señalar muy bien las diferencias. No es lo mismo los homicidios que estamos viendo en el caso de Iztapalapa, de Cuauhtémoc, de Venustiano Carranza, que los homicidios que hay en el caso de Tlalpan, porque en el caso de Tlalpan responden más a situaciones de violencia intrafamiliar. Pero lo que estamos viendo aquí es que hay una falta de colaboración de manera muy concreta en cuanto a lo que va a ser la contención del crimen organizado. Y yo creo que algo que ya se empieza a percibir, como bien lo decía también ahorita Roxana, es que a lo mejor ese tipo de faltas de la ausencia de autoridad por parte del gobierno federal, pues ya empieza a ser muy palpable por parte de la población y se empiezan a dar cuenta de que a lo mejor pues la alcaldía está haciendo su trabajo hasta donde le alcanza y el gobierno de la Ciudad de México igual, pero sigue siendo insuficiente, y sí lo atribuyo que tiene que ver con una falta de modelos de institucionalidad, porque si nosotros nos ponemos a pensar, pónganse ustedes a pensar en una alcaldía como lo es Álvaro Obregón, un ciudadano que vive en Álvaro Obregón destina pesos, ¿no? Para sus impuestos, digámoslo así, o $1, si lo quieren ver de esa manera. Bueno, de esos 100 pesos van a regresarle a la alcaldía 30 pesos. O sea, en la Ciudad de México es de esas entidades de la República que pone más dinero del que recibe de la Federación ya regurgitado. Entonces, pues es importante entender eso, porque justamente hay limitaciones institucionales, llámese el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal Federal, en el cual pues estamos viendo que termina siendo muy injusto para muchas entidades federativas. Nos quedan 30 segundos, Roxana. Tema del agua, la seguridad pública, el transporte, ¿qué otros son de los pendientes aquí en la Ciudad de México? Pues me parece que en general que tenga cierta sustentabilidad. A ver, tenemos una ciudad con una cantidad de vicios. Por ejemplo, hay muchos. A ver, acaba de mencionar Gustavo, por ejemplo, Tlalpan, se me ocurre la Magdalena Contreras, estas zonas de bosque que teníamos en la ciudad, pero el problema es que ahí tenemos un problema entre ejidos, cuestiones de tierra, territoriales, en donde verdaderamente el tema de la tala ha sido impresionante. Pero lo más interesante aquí, pensando en los jóvenes y pensando también en que este discurso sobre el crimen organizado y estas cosas, mira, hubo unos, seguramente Gustavo conoce este trabajo que hizo Alejandro Ope en una revista especializada, Science, en donde hablaba de la cantidad de gente que se recluta, y este es un estudio de 2022, los cárteles contaban con 160,000 a 180,000
85,000 miembros. No estamos hablando de tanto. Estamos hablando de que hay una falta de gestión del Estado y del federalismo. Y mira, el problema también es que los estados tendrían que ya administrarse a sí mismos. Entiendo muy bien la recaudación y todo esto, pero tendrían ellos que tener sus propias policías y que ya el ejército, las Fuerzas Armadas no se usen como la cosa nostra. Te mando a ti seguridad porque tú eres mi amigo. Y si no eres mi amigo, no te mando seguridad. Esto ya basta, verdaderamente. No, se nos acaba el tiempo. Roxana Juárez, muchísimas gracias. Doctor Gustavo Pérez, gracias por haber estado con nosotros en este análisis de lo que viene en la Ciudad de México. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. Gracias a los dos. Gracias, doctor. Descubre México.